Sean todos muy bienvenidos a esta nuestra última sesión de webinar del año con nuestro querido Enzo Cosi. Bueno, ¿qué tenemos hoy? El iClub chino, mitos y artes de montañas y aguas en la transformación cultural china de los tres reinos. En esta ocasión realizaremos un sobrevuelo sobre la historia vivida en China en el siglo III, donde tras gobernar por 400 años la dinastía Han colapsa y se fragmentan tres reinos, dando paso a una época de crueles luchas por el poder. Y bueno, ya lo presentamos, está con nosotros Enzo Cosi, licenciado en Sociología, magíster en Teoría Crítica, convención en Teatro y doctor en Ecología Cultural de la Universidad de Londres. Fue catedrático titular en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres, pasando a ser investigador asociado de esta universidad. Y acá lo tenemos, como te decía, honrados de terminar el año por tercer año consecutivo contigo. Y por favor, Enzo, adelante. Gracias. Ojalá que terminemos muchos más. Y así sea. Así es que, adelante. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Me están Se ve viendo? perfecto. Súper. Yo voy a cerrar esta cuestión. Ya. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a la Universidad Santo Tomás, al Instituto Confucio, a Carolina, que pucha, nos ha tomado cariño a mí y a Silvia, mi esposa, Silvia Galleguillo, que es profesora maestra de Feng Shui, y que bueno, hemos hecho hartas actividades juntos y lo hemos pasado bien en el intertanto, haciéndolas. Así que démosle color. Mitos y artes de montañas y aguas. La gran transformación cultural china desde los tres reinos. Enzo Cosi, PhD. Ok, créanme, fue una gran transformación cultural. Empezó con el desmoronamiento de la dinastía Han aproximadamente en el año 220 después, digamos, de nuestra era, y culminó en los inicios de una dinastía llamada la dinastía Tang, como 300 y tantos años después. Todo ese periodo fue clave en entregarle a China una cultura enriquecida, y que es ahora un poco la moderna cultura china en su integridad, que tiene todo lo que tenía antes, pero a la cual se le sumó todo lo que le entregaron estos 300 años de creatividad. Primero, guerras y desmembramiento de China. Fragmento del Sanguo Yanji, TV China. El Sanguo Yanji, ustedes ya lo conocen, por lo menos las personas que han venido a mis charlas anteriores, porque fue un poquito protagonista este texto de las charlas que di para ustedes el año pasado, que se llamaban Virus y Civilización, y fueron dos charlas. El protagonista fue esta extraordinaria novela china, el Sanguo Yanji, romance de los tres reinos. Y ahora, como yo soy un real aficionado de esta novela, le sigo sacando el jugo, y ahora entonces voy a partir para explicar un poco el desmembramiento de China con este fragmento del Sanguo Yanji.
那是何人？嗯？群众战将，报上姓名。我乃常山赵子龙。真是一个。Bueno, podría haber seguido, ¿no es cierto? Ese episodio de la teleserie dura 3/4 de hora. No voy a seguir para no terminar haciendo solamente eso durante toda la charla. El protagonista de ese episodio del romance de los tres reinos del San Yi es Chao Yun, un personaje muy importante dentro del esquema general de la obra. Yo pienso que tal vez simbólicamente, arquetípicamente, el más importante. Una persona que figura poco, que tiene un rol decisivo en un momento decisivo, ya voy a hablar más de él, pero que deja un símbolo que siguió reverberando para nosotros hasta el día de hoy. Ya me voy a explicar. Bueno, y San Yi fue escrita por Luo Ganzong. Esto fue durante la dinastía Ming, muy posterior, estamos hablando del siglo XIV de nuestra era. Y básicamente el San Yi narra todos los eventos que llevaron al desmembramiento de la dinastía Han, que había gobernado por 400 años, como ya dijimos, y que termina dividiendo a China en 3 reinos, uno en el norte, 2 en el sur. ¿Okay? Hasta el momento, la dinastía Han había gobernado desde el norte y tenía como un dominio de toda la China desde el norte. Después de desmembrarse la China en 3 reinos, viene un periodo de anarquía, un periodo que incluso los historiadores han llamado como la Edad Media China, como luchas intestinas y qué sé yo. Yo no veo tanta similitud entre ese periodo y la Edad Media occidental. Sí veo más similitudes entre otro periodo parecido que vivió la China antigua, que se llamó el periodo de los estados combatientes, al final de la dinastía Zhou, y que también ese periodo fue muy largo, también duró cientos de años y también provocó un tremendo cambio cultural. Por ejemplo, durante ese periodo se gestó el confucianismo. Entonces yo veo más paralelos con eso que con esto, porque en este periodo que se abre con el desmembramiento y que esta novela los narra, se va a comenzar a forjar una nueva identidad cultural, un nuevo universo cultural para la China, que va a ser más vasto, más rico y más profundo que lo que traía, sin perder un ápice de lo que ya traía, sino que complementándolo y enriqueciéndolo. Aquí está la escena inicial de la novela, no se la voy a regalar porque no tengo tiempo. Voy a mostrarles ahora rápidamente una serie de ilustraciones del San Yi, este libro, este mismo que tengo aquí yo lo tengo en traducción al inglés y bilingüe chino-inglés. Y de este libro, de los 5 tomos de este libro, están sacadas estas ilustraciones que ilustran un poquito la guerra, las pugnas intestinas. Entonces voy a leer una cita de un famoso, importantísimo investigador francés acerca de este periodo. Y dice: el mundo chino de este tiempo no es más que desolación. Todo está en ruinas, las ciudades destruidas, el campo devastado, la población saqueada, quemada, masacrada. Es la locura general y la eterna angustia por el día siguiente. El inmenso desorden por los piratas y los soldados de los desposeídos y los refugiados. ¿No les resuena parecido a lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo? ¿O lo que ha ocurrido en nuestro mundo por la última centuria, por el último siglo? Hay muchos paralelos, ¿no? Los desposeídos y los refugiados. El imperio está despedazado en 3. En las 3 capitales hay intrigas incesantes.
se traman golpes de Estado entre delaciones y sospechas continuas. El autor Balals, La burocracia celeste, y ahí están los datos para el que quiera ir a consultar. No necesitas anotarlo ahora porque esto va a estar grabado y lo vas a poder ver después en internet y pones pausa y copias esto. Sigamos adelante. Vuelvo al episodio ese que les hablé. Chao Yun en la batalla de Changban en el romance de los tres reinos. Chao Yun. ¿Qué es lo que lleva aquí Chao Yun antes de entrar en combate? Lleva un bebé. Este bebé que lleva Chao Yun antes de entrar en combate se llama Cao Zhi. Cao Zhi. Y es un personaje que está en el centro de todos los problemas y lo que sucede en la China durante este periodo. Esta guaguita es el hijo de uno de los protagonistas más importantes del romance de los tres reinos, Cao Cao, un caudillo, un general de guerra, ¿no es cierto?, que fue el que se hizo con la dinastía Wei del norte de China. Fue uno de los fundadores de una de estas tres dinastías. Un personaje importantísimo para la cultura china. Además, poeta, escritor y qué sé yo. Intrigante como él solo. Un político y un militar tremendamente hábil. Los chinos lo conocen muy bien y tiene fama de no haber sido muy buena persona. Y fue antagonista de los protagonistas de la novela, que entre los chinos tienen fama de haber sido muy buenas personas. Pero eso es en la novela. En la realidad las cosas eran más complejas, como siempre puede ser. Lo que me importa a mí es de que este bebé sobrevivió y llegó a ser el nuevo emperador de la dinastía Wei en el norte, tras la muerte de su padre, sobrevivió, pero no llegó a ser emperador, lo dije al revés. Su hermano, Cao Pin, llegó a ser emperador, y él, a pesar de que era el hijo mayor de Cao Cao, no logró llegar al trono y terminó exiliado y triste y amargado, porque nunca pudo tener un papel importante en la política china y haber logrado su sueño de ser el emperador, ya que era el hijo mayor. ¿Y por qué no lo logró? Bueno, a pesar de ser el favorito de su padre, Cao Zhi era un calavera, era un bohemio, le gustaba la buena vida, le gustaba tomar alcohol y qué sé yo, y se metía en problemas. Entonces, al final, como que Cao Cao decidió de que no era la persona más ideal para el reino. Era más un poeta, un soñador, que un político. Ese es Cao Zhi y tiene un papel muy importante en el resto de este webinar. Para mí, el hecho de que Chao Yun haya logrado salvar a este bebé, me equivoqué, pero voy a seguir adelante, no voy a corregir mi error. Me preguntan después por mi error, ¿ok? Me preguntan después por mi error. Sigamos adelante. Es el presagio, tal vez, de una renovada China. Chao Yun, en el largo corredor del Palacio de Verano en Beijing. Si tú visitas el Palacio de Verano de Beijing, vas a ver unas pinturas hermosísimas ilustrando la historia china. Y aquí está nuevamente Chao Yun con el bebé aquí, ¿no es cierto?, en esta batalla donde logra salvar a este bebito. 2. El arte de las guerras. Ya tuvimos las guerras. Estas guerras van a seguir sucediendo encarnizadamente, como ya dije, como por 3 siglos y tanto. Y estoy haciendo un juego de palabras con la famosa obra, ¿no es cierto?, militar de Sun Tzu, El arte de la guerra. Pero aquí yo estoy hablando de los artes nacidos de este periodo terrible de guerras. Nacerá una nueva poesía,
cuyo apogeo es Tu Fu. Tu Fu, uno de los poetas más importantes de China. Estas citas que están aquí están tomadas de un libro que se llama Bosque de Pinceles. Bosque de Pinceles. Esta. Es un poeta extraordinario, una de las cumbres de la poesía china. Nosotros con Silvia lo amamos. Perdonen, voy a devolverme. Viajo por la ruta de Xin'an y escucho gritos llamando a los reclutas. Oh campesinos, retengan las lágrimas. No giman más, por piedad. Aunque los ojos queden secos como muertos, cielo y tierra seguirán insensibles y crueles. Nuestras tropas asedian Xiangzhou. Día y noche esperan someterla. Dense cuenta la sensibilidad. Dense cuenta el tono antibélico de Tu Fu hacia el final de este periodo, cuando ya ha cristalizado una nueva poesía que está del lado de la gente común y corriente, que está del lado de los oprimidos, de los desposeídos, de los que sufrieron todos los efectos constantes de todas estas guerras. Ese es el punto de vista de él. Y además, un punto de vista muy íntimo, muy personal, muy interno. Poesía tremendamente moderna. E incluso poesía, el padre tal vez, de la poesía antibélica. El mundo entero es una campaña militar. Fuegos de alarma deslumbran sobre las colinas. En bosques y campos los cadáveres apestan. Corre la sangre enrojeciendo ríos y llanuras. ¿Habrá acaso un lugar libre de guerra que me ofrezca un refugio tranquilo? Al dejar mi cabaña, rompo con el pasado y siento que el dolor destroza mi alma. Tu Fu, despedida de la vieja pareja. En bosques y campos los cadáveres apestan. Corre la sangre enrojeciendo ríos y llanuras. ¿No has visto alguna vez en las orillas del Qinghai, desde hace tiempo, huesos blancos que nadie sepulta? Gimen los espíritus de los muertos recientes, lloran los espíritus de los muertos antiguos. En tiempos sombríos se escuchan sus lamentos mezclados con el monótono clamor de la lluvia. Yo creo que está claro el punto de vista lírico, el punto de vista estético de Tu Fu en estos poemas. Él tiene una tremendamente prolífica vida poética. Produjo literatura de todos los tipos. Sus temas fueron muchos, pero este tema, el tema antibélico, el tema puesto en contemplar la política desde cómo afecta a la gente común y corriente, cómo estas guerras nos afectan a la gente común y corriente, sobre todo a los pobres, a los reclutas, a los que tienen que ir a la guerra. Tu Fu, de una actualidad extraordinaria. Yo leo sus poemas, me vuelvo a emocionar y mis pensamientos inevitablemente se van. Hace 5 años atrás se iban a Alepo, se iban a Siria. Hoy día lo leo y mis pensamientos se van a Ucrania, etc. La guerra, Tu Fu, el clamor del punto de vista popular, que hasta entonces no había existido en la poesía china. No es Tu Fu el primero, él es la cúspide. Esto se empezó a forjar mucho antes, 3 siglos antes, al final de la dinastía Han, como he explicado, pero cristaliza finalmente, decanta en estos grandes poetas de esta época de la dinastía Tang. Tu Fu no es el único, pero él es el que yo he escogido destacar. La poesía anterior al colapso de la dinastía Han era de 2 tipos. O era didáctica, era confuciana y estaba dedicada a enseñar, eran loas, odas a los gobernantes, a los grandes señores, a los soberanos,
a los grandes militares, o eran filosofía versificada, en el estilo, por ejemplo, de Lao Tzu, el famoso Lao Tzu, ¿no es cierto?, autor del Tao Te Ching, el Tao Te Ching, como le dicen aquí en Chile. O el mismo Chuang-Tzu, otro taoísta extraordinario que escribía tanto en prosa como en verso. Pero eso era filosofía versificada. Lo que hace Tu Fu es poesía, pura poesía. Poesía desde la óptica de la persona común y corriente, desde la óptica personal e íntima. Y cómo la realidad impacta a esas personas comunes y corrientes. Esa es la contribución desde la poesía que sucede al cabo del periodo de la anarquía que termina finalmente con la dinastía Tang. ¿Qué hizo China ante tanta desolación, tanta penuria, tantos muertos? Bueno, ya lo expliqué, desarrolló en proceso de siglos una nueva cultura. Legitimación de las culturas periféricas. Aquí les quiero presentar a otro personaje extraordinario de esa época. Él nació aproximadamente 100 años después del colapso de la dinastía Han, o sea, en el periodo de la anarquía temprana, por así decirlo. Guo Po es famoso. Nosotros estábamos aquí con mi mujer Silvia Gallegui en Wenzhou, en China, visitando su estatua, donde fuimos nosotros a rendirle homenaje y qué sé yo. Personaje importantísimo. Tiene él la fama de haber sido el hombre más ilustrado y más sabio de su época. Así de simple era Guo Po. ¿Y por qué nos importa a nosotros? ¿Por qué le importa a Silvia, mi mujer? Porque él es fundador de la disciplina del Feng Shui. Y él funda la disciplina del Feng Shui, increíblemente, también como una reacción a estas nuevas realidades. ¿De qué realidades estoy hablando? De esta realidad de las guerras fratricidas, de las muertes, de los huesos tirados por todos lados, de los cadáveres putrefactos, de los cadáveres que no son enterrados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta de Guo Po a esta situación que después, 200 años después, Tu Fu va a describir poéticamente de manera tan magistral? Valoremos esos huesos. Su libro famoso se llama el Zhang Shu, libro del sepultar, que funda la disciplina del Feng Shui. ¿Qué dice Guo Po en el Zhang Shu? Los humanos recibimos nuestros huesos de nuestros progenitores. Al principio los huesos ganan chi. Chi es la fuerza vital. Chi es la energía de la naturaleza que nos da vida. Cuando nosotros morimos, perdemos nuestro chi, excepto un chi, del cual habla Guo Po aquí. Todo lo animado, todo lo que está dotado de vida, es gracias a su chi, dicen los clásicos chinos. Al principio entonces, los huesos ganan chi. Al final los huesos quedan en el yin, en la muerte. La vida es condensación de chi. Aquello más condensado se vuelve huesos, que permanecen después de la muerte. Por eso, enterrar a los muertos es obedecer el principio de devolver el chi de los huesos, así generando la vida a partir del yin. Esto lo explica él en las primeras páginas de su libro. Y luego, ¿qué es lo que pasa a hacer? Lo primero que nos está diciendo, de manera, digamos, como innuendo, ¿no es cierto?, de manera implícita, como sugiriendo esto, es de que es un crimen contra la humanidad y contra la naturaleza, contra el chi, dejar todos esos huesos botados por todos lados, dejar todos esos cadáveres, tener la China sembrada de estos huesos que nadie va a enterrar. Eso es trágico para el futuro,
trágico para la vida, trágico para la civilización. Y entonces se larga de ahí en adelante a sugerir que enterremos bien a nuestros muertos. Y no se necesitan tumbas fastuosas, no se necesitan tremendos mausoleos como esas tremendas pirámides donde se enterraban los emperadores y los grandes señores. No, no, no. Una ladera, una tumbita que tenga una montaña detrás y que esté mirando hacia un curso de agua. Ahí, entre medio del campo, enterremos esos huesos. Allí nos está diciendo implícitamente Guo Po, en esta época, a donde encontremos huesos tirados, enterrémoslos. Una tumbita de espaldas a la montaña, de cara hacia el agua. Una simple tumba, nada más. Pero vamos a estar conservando el chi de nuestros ancestros para devolverlo a la vida. Eso es, fíjense, el mensaje implícito de Guo Po. Y yo tengo la certidumbre de esto, porque esto no lo dice él declaradamente, pero es el tono de Guo Po el que a mí me habla, el que me dice que él está hablando acerca de su época. Estas no son meras tumbas, estas son tumbas llevadas a tratar de ayudar a resolver el problema que tiene China. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sembrando los campos de China y las ciudades de China de cadáveres que quedan tirados por todos lados? Valoremos esos huesos, enterrémoslos de espalda a la montaña, mirando hacia el agua. Y ese chi se va a devolver a la vida y vamos a recuperar el futuro. Eso es lo que le está diciendo Guo Po a toda China. Y yo lo sé porque además él se encargó de hacer otras cosas en las cuales también le decía a China lo que había que hacer para mejorar la vida en China en esos tiempos. Sigamos. El Shanhai Jing. Yo tomé un pequeño videíto mío de este libro que tenemos nosotros con Silvia, comprado en China, el Shanhai Jing, el clásico de las montañas y los mares. Uno de los libros más antiguos de la civilización china, el Shanhai Jing, escrito en los tiempos de la dinastía Zhou. O sea, estamos hablando de antes del 256 antes de nuestra era. Seguramente alrededor del 500 o del 600, vaya uno a saber. El original se perdió. Se conserva la edición corregida de Guo Po. Pongan atención a las imágenes. Hay una miríada de seres poblando el mundo. Seres extraordinarios, seres fabulosos. Lo que el Tao preserva es lo que el mundo destruye. De verdad una pena. Como yo temía que eso le pasara a este libro, lo interpreté, despejé las junglas de confusiones, marqué las conexiones para impedir que esta literatura olvidada desapareciera del mundo y evitar que estas palabras perdieran sus lazos con la actualidad y lograr que eventos de tierras lejanas puedan llegar a oídos de las generaciones futuras. ¿Se dan cuenta el proyecto de Guo Po? Guo Po lo que quiere hacer es ayudar a resolver el problema de China por la vía de romper con el pensamiento monolítico, con que hay una sola verdad, con que hay un solo punto de vista. Hay que aceptar la diferencia, hay que aceptar a los otros, otras concepciones de mundo, otras vivas, con otras miradas que también conviven con nosotros, que están en nuestras periferias. Hay que restarle valor al centro político y al centro cultural en las grandes capitales, y hay que devolverle valor a la cultura popular, a las periferias. Hay que devolverle valor a los pensamientos nativos, autóctonos. Ese es el mensaje de Guo Po. Fíjense la actualidad de este mensaje de Guo Po para nuestro mundo contemporáneo también, así como el mensaje de Tu Fu acerca de la poesía antibélica también lo era para nuestro mundo actual. Sigamos con el Shanhai Jing y el proyecto de Guo Po. Aquí otro libro de mi colección, de nuestra colección del Shanhai Jing. El otro era un compendio donde te explican página a página
todas estas formas de vida y te las comparan y te dicen de dónde vienen y por qué los chinos creían haberlas visto, por qué estaban en la mitología, a qué se parecían, cuál era su conexión con la verdadera fauna y los verdaderos habitantes humanos de todas esas regiones de China, ¿no? Pero este es el texto original, originalísimo, incluso sin las glosas de Guo Po. El otro que les acabo de mostrar tiene no solamente la glosa de Guo Po, sino que tiene mucho comentario contemporáneo, mucha explicación y mucho explicarte que esto te lo explica en el contexto geográfico real de la China actual. Te dice, miren, ahí estaba esta gente, ahí estaban estos otros, ahí estaban estos animales, acá estaban estos otros. Voy a echar a andar el video también y voy a leer mientras ustedes lo ven. Perdonen, voy a volver atrás. Lo que pasa es de que una vez que he hecho andar el video, la línea de tiempo me tapa el texto. Así que voy a empezar a leer el texto y después voy a echar a andar el video. Si consideramos la vastedad del universo, la gran multiplicidad de la vida, los miles de distinciones, almas errantes y extraños seres en conflicto con la imaginación, formas moviéndose en cerros y ríos, árboles y rocas, ¿cómo se podría explicar totalmente esas cosas? Ahora sí. Consideremos lo que la gente llama extraño. Nadie sabe de dónde procede este extrañamiento. ¿Cómo puede ser? Nada es por sí mismo extraño hasta que llega el yo a observarlo. La extrañeza está realmente radicada en el yo y no en la cosa en sí. Guo Po, su introducción al Shanghai Jing, su defensa de la diversidad, su defensa de la mitología, su defensa del saber de las culturas populares y periféricas, de las minorías culturales. Aquí está. Hace, ¿cuántos? Como casi 2000 años atrás. Sigamos. Aquí me voy a hacer un zoom sobre 3 de estas criaturas, solamente para comentar algunas cosas del punto de vista de Guo Po. Esto es tomado del segundo libro, aquel que no tiene glosas, que no tiene explicaciones, que es el texto puro del Shanghai Jing, que gracias a Guo Po aún se conserva, porque él lo conservó gracias a que lo editó y le puso sus glosas. El Changyou. El Changyou tiene 4 orejas, una forma de mono, presagio del agua. Aparece antes de las inundaciones. Su cuerpo es como de tigre, con cola de vaca. Ahora, ¿qué significa que un ser tenga 4 orejas? ¿Por qué es un presagio del agua? Porque la oreja, en la medicina china, en la cosmovisión china, en el feng shui, está relacionada con los riñones y con la acción del agua, de las 5 acciones que llamaban ellos Wu Xin y que se traducen también como los 5 elementos. Las 4 orejas, presagio de inundaciones, presagio del agua. Hay que creerle a Guo Po, hay que creerle a la cultura que tiene este ser, que es capaz de presagiar el agua porque tiene 4 orejas. El Po Yi se parece a una cabra, tiene sus ojos en la espalda, tan extraño de apariencia, pero después de todo, nada de qué sorprenderse. Lleva su piel para conquistar los miedos. Ojo, que estas son las glosas. Esto que está aquí no está acá, ¿ok? Esto que está aquí no está acá, esto es la glosa de Guo Po. Este es el texto original con las características del animal. Por ejemplo, además de lo que dice Guo Po aquí nos está diciendo que tiene 9 colas. Que tiene 9 colas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene 4 orejas. Tiene las orejas normales. Tiene 4 orejas, perdón. 1 oreja, 2 orejas, 3 orejas y 4 orejas. Y que tiene los ojos en la espalda. O sea, está dándonos mucha más información.
Pero Guo Po se concentra en un solo dato, que el hecho que tenga sus ojos en la espalda es una analogía, es una metáfora, un símbolo del conquistar los miedos. O sea, esto es psicología contemporánea. Esto es simbolismo psicológico contemporáneo. Es solamente la psicología más contemporánea la que mira así a los mitos y es capaz de relacionar los mitos con las pasiones humanas, con las emociones humanas, con las problemáticas humanas. Estos bichos no están aquí solamente en un pasado primitivo e inexistente, imaginario, están aquí porque representan nuestros miedos. Por ejemplo, los Po Yi, así como el otro representaba el agua, el saber cuándo va a llegar el agua. Finalmente, el Ave Chu, un cometa atraviesa el cielo, una ballena muere en el oleaje, un ave true llama en la ciudad, la gente virtuosa se ve exiliada. ¿Cómo se combinan esos eventos? Es algo demasiado sutil para las palabras. Este es un verdadero monstruo pequeñito, el ave Chu. Tiene cara de ser humano, tiene 4 dedos en las manos. O sea, perdón, tiene 5 dedos, tiene manos de ser humano, ¿no? Y nos dan 3 metáforas. Un cometa atraviesa el cielo, una ballena muere en el oleaje, un ave true llama en la ciudad, la gente virtuosa se ve exiliada. Si tú ves cometas, si tú ves ballenas morir en el oleaje, si tú escuchas aves true llamando en la ciudad, ¿qué va a pasar? Exilio, pues. Exilio, sufrimiento, expulsión de tu tierra, desposesión. De eso está hablándonos Guo Po. Esta cosa se reitera, también está en otros libros de la antigüedad china. Esto del cometa que atraviesa el cielo y la ballena que muere en el oleaje está en el Huainanzi, un texto maravilloso de la dinastía Han temprana, de alrededor del año 150 antes de nuestra era. Y aquí se reitera nuevamente en Guo Po. Así es como él está rescatando su tradición, pero incrustándola en una nueva realidad. O quién sabe, tal vez en una vieja realidad que se vuelve a repetir misteriosamente. Ese es Guo Po y las culturas ancestrales, las mitologías ancestrales, como elemento restañador de la sangre, como elemento reintegrador de la desmembración, como elemento sanador de la cultura y de la civilización. Pero también nace en este periodo la nueva pintura china, para decírselos en una sola palabra, la pintura paisajista china. Antes no existía. Antes de este periodo, antes de este periodo fundamental, fundador, la pintura china era solamente pintura de eventos militares, de eventos políticos, de grandes señores, de seres mitológicos, etc. Pero el paisaje no jugaba ningún papel. No jugaba ningún papel. A lo más unas cositas dibujadas allá a lo lejos. Desde este periodo y fundamentalmente desde Gu Kai-che, que es nuevamente, fíjense ustedes, es solamente como 70 años más joven que Guo Po, en Gu Kai-che. Y él funda la pintura del paisaje, pero no solamente del paisaje, una nueva forma de pintura que ya no se interesa tanto en el poderoso, que ya se interesa en las emociones íntimas, en lo personal, también en lo mítico, pero en cómo lo mítico se traba con lo personal y con lo íntimo. Gu Kai-che. Ok, voy a mostrarles más sobre Gu Kai-che, pero antes, su inspirador, el pionero de la nueva poesía, Cao Zhi. Este es el personaje, Cao Zhi, que yo les dije que era la guagua de allá.
se me pelaron los cables, se me dieron vuelta los cables. Cao Zhi no es la guaguita que estaba al principio. La guaguita que estaba al principio era el hijo mayor de el que va a ser después el nuevo emperador de la dinastía Shu, que queda al suroeste de China, después de que se desmembra la dinastía Han, y que es uno de los personajes principales, en realidad, Liu Bei, el personaje principal casi de toda la novela. El hijo al cual salva Zhao Yun es el hijo de Liu Bei, el antagonista máximo de Cao Cao. ¿Ok? Disculpen ese cruce de cables. Cao Zhi tiene otro papel, incluso más importante que el primogénito de Liu Bei. A pesar de que el primogénito de Liu Bei logró sobrevivir y fue el heredero de su padre cuando murió Liu Bei bajo la dinastía Shu en el suroeste de China. Discúlpenme por mi error. ¿Quién era Cao Zhi? Cao Zhi era el hijo mayor de Cao Cao. ¿Ok? Este señor es el hijo mayor de Cao Cao, que se tuvo que ir al exilio por su forma de vida un poco disipada, de la cual yo les hablé. Y él, fíjense, es el pionero de la nueva poesía. Sin Cao Zhi no hay Tu Fu, 300 años después. Este tipo vive plenamente durante las postrimerías de la dinastía Han. Él pierde el derecho al trono y es obligado a marcharse a la periferia. Y en la periferia se dedica a hacer a fundar una nueva poesía. Una poesía íntima, emocional, contemplativa. Otra perspectiva completamente distinta ante la poesía tradicional. Ya se los dije, la poesía tradicional o era didáctica o era elogiosa de los grandes señores y los grandes reyes. La poesía de Cao Zhi adopta una perspectiva completamente distinta. Les leo unos poquitos versos de su obra más famosa, la Oda a la ninfa del río Luo. Descansando en un bosque soleado, miré el río Luo. De pronto me estremecí y se agitó mi espíritu, desordenándose mis pensamientos. Mirando hacia abajo no se veía nada. Mirando hacia arriba, alcancé a divisar una hermosa mujer al borde de un acantilado. Miré hacia atrás, lleno de pena, deseando ver reaparecer su divina figura. Pedí un bote para ir corriente arriba. Al garete en el largo río, olvidé de volverme y no dormí en toda la noche. Volví al Alpa cubierto de escarcha. Ordené preparar los caballos para continuar mi ruta. Yo separé un largo poema en 3 fragmentos. Un fragmento al principio, un fragmento en el medio del poema y un fragmento al final. Y el fragmento en el medio es que él se va al garete a lo largo del río, olvida de volverse y no duerme en toda la noche. Pero él no nos dice qué pasó allí. ¿Qué pasó durante esa noche? ¿Se encontró con la ninfa? ¿Se encontró con esa bellísima mujer o no se encontró? Lo único que sabemos es que pasó toda la noche perdido en el río y al alba vuelve cubierto de escarcha y ordena preparar los caballos para continuar su ruta. Un poema extraordinario que es el pionero de toda la nueva revolución de la pintura, de la poesía china. Cao Zhi, uno de los personajes principales históricos del periodo de los 3 reinos, al principio de los 3 reinos, que todavía estaba vivo, era un bebé, cuando ya se estaba desmembrando la dinastía Han, y que era el hijo de uno de los caudillos más importantes de la historia china, Cao Cao, personaje también muy importante en la novela. Sigamos. Y Gu Kai-chi, ¿qué es lo que hace? Escribe una famosa oda a la ninfa del río Luo. Y Gu Kai-chi es también de esta misma época, del comienzo del periodo de luchas intestinas que viene después del desmembramiento de la dinastía Han. Es un largo pergamino, hermosísimo, una de las pinturas más famosas de China. Hay varias reproducciones, el original se perdió. Están en los principales museos, tanto de China como de otras partes del mundo, las distintas reproducciones. Y básicamente lo que allá hace Gu Kai-chi es que
dibuja, pinta de una manera completa y asombrosamente nueva este poema de Cao Zhi y para transmitirlo a la posteridad a través de la pintura. Y funda la pintura del paisaje chino. Aquí está toda llena de paisaje, aquí está el río Luo, aquí están las montañas, las selvas, aquí está todo. Y están los seres míticos. Aquí están los seres míticos. Está el mundo ese al cual nos llamaba volver a legitimar Guopo, y está también el mundo de la naturaleza en esta nueva pintura que une mitología y naturaleza. Mitología, montañas y aguas. Mitos de montañas y de aguas. Gu Kaichi, pionero de la nueva pintura china. Y aquí los dejo con una joya que me encontré en internet y que no podía dejar de compartir con ustedes acerca de lo mismo que les estoy hablando. Ha recibido un mensaje nuevo de un tesoro ancestral. Por favor, revise. En el año 222, Cao Zhi regresó a su feudo desde la capital Luoyang. Al anochecer, el agotado viajero llegó al río Luo y los cocheros y caballos se tomaron un breve descanso. En ese momento, sopló una brisa y una hermosa mujer apareció ante todos. Entre las olas brumosas, ese destello, tan fresco como el sol naciente, atravesó instantáneamente el corazón del viajero. ¿Qué tan bella era? Él la describió así. Su cuerpo se eleva levemente como un cisne asustado, tan ágil como un dragón en vuelo. Su esplendor brilla más que el crisantemo otoñal y su hermosura es más cautivadora que el pino en primavera, tan tenue como la luna envuelta en nubes ligeras, como la nieve arremolinada por el viento. El viajero expresó sus sentimientos a través de las aguas del río Luo, con un colgante de jade como señal de invitación. La bella era sentimental. Miraba hacia las aguas que fluían junto con sus aspiraciones hacia la lejanía. Pero el destino es exactamente como las corrientes ocultas, cuya temporalidad lleva inevitablemente a tiempos difíciles. Aunque la promesa a la ninfa del río Luo estaba por escapar ya de su boca, la brecha entre el ser humano y la divinidad hizo que el viajero dudara y desconfiara. Todas las divinidades suspiraban por ese encuentro que terminó antes de comenzar. El dios del viento contenía las brisas. La diosa del agua atajaba las olas. El dios del río golpeaba el tambor sagrado. Y la diosa Nuwa cantaba con voz clara y dulce. Pero la bella finalmente subió a su carruaje de nubes tirado por 6 dragones y se alejó. El viajero fue río arriba para buscarla, pero no la encontró. Derrotado, tuvo que embarcarse en su camino de regreso. Después de que Cao Pi, el rey Wen de Wei, subió al trono, Cao Zhi, antiguo candidato a príncipe heredero, empezó a ser objeto de sospechas por parte de los demás. El camino frente a él se hizo sombrío y sus pesares aún más difíciles de contar. Mirando hacia atrás, ¿era la ninfa del río Luo por quien sentía nostalgia? ¿O era esa Luoyang unida al río la que atormentaba su espíritu? ¿Qué era lo que se reflejaba en las aguas del río? ¿El amor más bello o la ilusión que trascendía el límite de lo racional? Durante los 300 años de las dinastías Wei y Jin, en medio del dolor y el caos por la ruptura del orden social, despertó la autoconciencia. Al mismo tiempo,
la función de la pintura evolucionó, pasando de ser solo un instrumento de educación y unificación a un vehículo para expresar emociones individuales y valores múltiples. Una triste canción de corazones frustrados se convirtió en finos hilos tejidos sobre un rollo de más de 5 metros, cautivador y elegante. Existen 9 versiones de la pintura de la Oda a la ninfa del río Luo. El consenso entre los círculos académicos es que la versión que se conserva en el Museo del Palacio Imperial y la colección del Museo Provincial de Liaoning son copias hechas en la dinastía Song. La versión original dataría del siglo VI y, según la leyenda, fue creada por Gu Kaichu, pintor de la dinastía Jin del Este. La ninfa del río Luo, emergiendo de la inmensidad del libro de los cantares y las vastas nubes de Li Zhao, con el dolor de albergar un anhelo infinito por el amor sin llegar nunca a tenerlo, sentó las bases de la estética oriental y también trajo el primer soplo de ligera y fresca brisa a la pintura china, dando inicio a una etapa de libertad artística hasta entonces desconocida. Muchas gracias. Terminé. Gracias a ti, Enzo. No sé por qué no me veo, pero Yo ahí tampoco me estoy. veo. Ahí sí. Muchísimas gracias. Qué cosa más linda lo último que compartiste con nosotros. Sí, ¿no es cierto? Es una joya. Es un milagro. Me ocurrió antes de ayer. Fíjate, esas cosas que me pasan a mí cuando estoy trabajando en un proyecto, de pronto me encuentro con que hay personas que están en la misma onda aquí mismo en nuestra América Latina. Estos gallos están en México y yo no los conocía. En fin. Eso es Eh, destino. De hecho, están pidiendo si puedes compartir el enlace de eso. Por supuesto que lo puedo compartir. Fíjate que está. Déjame irme para atrás. Uy, bueno, ya se fue. No hay Eh, ningún problema. Lo puedes, si quieres me lo mandas y yo lo envío. Miren, busquen si los tesoros nacionales pudiesen hablar. Hagan esa búsqueda en internet y van a llegar. Si los Si los tesoros tesoros nacionales pudiesen hablar. pudiesen hablar. La Perfecto. ninfa del río Luo, de Wu Kai-chu, Eso es en YouTube. en YouTube. Perfecto. Buenísimo. Realmente lindo. Y se nota que a la gente le gustó mucho también, porque como te digo, estaban preguntando. Bueno, decirte que Miriam Castro nos está viendo desde Facebook y te saluda con mucho cariño, querido maestro. Qué gusto escuchar su conferencia. Muchísimas gracias. Verónica también aquí nos ha hecho varios comentarios. 1 millón de gracias por acercarnos a la cultura china, etcétera, etcétera. Así es que harta gente te quiere agradecer y saludar por la sesión de hoy. Y aquí están preguntando, ¿dónde se puede conseguir El bosque de pinceles? ¿Está en español? Si no me equivoco, fue el libro que mostraste tú. Aquí está, el Ese bosque. mismo. Está en español. Yo me lo compré, puede ser que me lo haya comprado en Barcelona o en Buenos Aires. La verdad es que ya Ya. ni me acuerdo. Pero déjenme darles la editorial. Ya. Ahí para quien preguntó, para que esté Pontificia, atento. me lo compré en Lima. Ya. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2001. Bosque de pinceles, poemas de Tu Fu. Está con la transliteración antigua, Mira, sé. con Sé. T en vez de D. Y traducción del chino, selección y notas de Guillermo Dañino. Guillermo Dañino es un intelectual peruano extraordinario que ha publicado también el Dao de Jing de Lao Tzu, con los caracteres al lado y con el pinyin, y te guía y te ayuda a entenderlo y qué sé yo. Completo. Los peruanos están como a 10 años luz de nosotros. Así que yo creo que lo van a poder encontrar. Fondo Editorial 2002, colección Orientalia. Bosque de pinceles. Oye, y cómprenlo y léanlo. Es plata bien invertida. Este señor, la página que yo abro, me conmueve, me emociona, tanto humanamente como estéticamente, porque es un ensamble perfecto entre la belleza, el pensamiento y la dureza de la realidad humana que ese pensamiento registra.
es uno de los grandes poetas de la humanidad y a mí nunca deja de conmoverme. En esta última pasada, y por eso yo le decía a Carolina de que lo había disfrutado mucho, es de que todavía nunca me había pegado una lectura de los poemas antibélicos de Tu Fu. Y ahora me los leí todos para esta charla. Y pucha, ¿para qué les digo? Pucha, Enzo, ¿cuánto tiempo has tenido este libro y todavía no te habéis leído estos poemas? Estos poemas tenéis que venderlos en Ucrania, pensaba yo. Pero no es solamente un poeta antibélico, es un poeta, digamos, múltiple, de todos los temas, de todos los temas. Es un poeta extraordinario, Tu Fu, y de una sencillez extraordinaria. Y este volumen, por supuesto, está lo rico que Dañino lo tiene, igual como en su edición del Dao de Jing, en chino, en pinyin y en español, directo, ¿eh? No pasa por el Maravilloso. inglés, ni por el francés, ni por el alemán, directo. Claro que él usa el chino tradicional, que no es el que se enseña hoy día en China, salvo que tú seas un intelectual, pero bueno, oye, yo amo el chino tradicional. Yo Es leo muy bueno. mejor el chino tradicional que el chino de ahora. Yo leer periódicos chinos no me la puedo, pero leer libros antiguos como este me cuesta menos, pero igual necesito ayuda, porque leer este tipo de poesía solo, no es para un occidental, que tiene que acompañar una mente que se ha dedicado a eso toda su vida. Sí, claro, sí. No, pero gracias, Enzo, por transmitirnos todo este descubrimiento que tú mismo has tenido. Imagínate si para ti fue un descubrimiento, imagínate para todos nosotros lo que estás transmitiendo. Así que muchísimas gracias. Y contarles que Verónica encontró el enlace y lo acabo de mandar también por el área de preguntas y respuestas. Lo pueden encontrar. Ahí está el enlace de los tesoros nacionales. Así que para los que querían verlo, ahí está. También Carla Marini, Camila Romero, muchas gracias. Siempre un agrado escuchar la maravilla de la cultura china, etcétera, etcétera. Y eso en beneficio del tiempo son las 7. Sabemos que tenemos algunos alumnos con clases ahora. Así es que agradecerte, pero con el alma completa, nuevamente terminar el año con nosotros y haber podido compartir con nosotros todos estos conocimientos tuyos y todo lo que sabemos que cada vez que te embarcas en un tema para ti es un proyecto y lo vas desarrollando y tú mismo te vas como sorprendiendo de cosas que después no Absolutamente, transmites. Así es que absolutamente. Encuentro hallazgos, pues, oye. Encuentro hallazgos preciosos, conecto cosas, personajes que yo los conocía, pero que no me daba cuenta de cómo estaban conectados, po. O sea, yo no me había dado cuenta antes de embarcarme en este proyecto cómo estaba conectado Cao Zhi con el pintor, con Gu Kai Chi. A través, ¿me entiendes? No me había dado cuenta. Y para serte sincero, tampoco había hecho esa lectura de Guo. Yo sabía que Guo tenía esa postura sobre el Shanghai Jing y sabía que Guo era el fundador del Feng Shui y yo he leído ese libro muchas veces y lo he presentado y lo he enseñado y todo eso, pero siempre desde la óptica Feng Shui. Y de repente ahora digo yo, oye, pero este libro también habla de huesos y de cadáveres y de tumbas de personas comunes y corrientes. Y me doy cuenta, Guo tenía ese proyecto. ¿No? Entonces, ese fue un descubrimiento para mí, se los concedo, se los digo. Y para mí no tiene sentido hacer una charla o un webinar, sino es que yo también logro sorprenderme a mí mismo y encontrar nuevas cosas y todo eso. así es, pues. Mira, aquí nos está escribiendo Rubí, que nos está viendo justamente desde Lima, Perú. Así es que para ella va a ser más fácil conseguir el libro que tú nos Ok, acabas de mostrar. sí, sí, sí. Sí, bueno, queremos agradecer a todos por acompañarnos en esta última sesión de webinar del año. Recordarles que en enero tenemos celebración del Año Nuevo Chino en la ciudad de Viña del Mar, así que atentos a nuestras redes sociales ahí para poder entregarles la información. Enzo, querido, un abrazo grande a Silvia, tu mujer que también nos ha acompañado tantas veces, también sequísima ella, desearles lo mejor en este fin de año. Y muchísimas gracias siempre por estar con nosotros y acompañarnos a compartir la cultura china. Muchas gracias a ti, que tengan un extraordinario 2023 y sigan metiéndose adentro de la cultura china, chicos, porque el mundo lo necesita. Así El es. mundo necesita estos pensamientos, esta gente. Si este mundo está perdido, si no logra recobrar
su contacto con estos pensamientos ancestrales, con estos pensadores extraordinarios, con estos creadores que nos están hablando de cómo vivir nuestra vida de la manera más plena y menos sufrida posible. Entonces, Así es. pucha, Carolina y yo les estamos compartiendo nuestra pasión por el futuro del mundo, si es que logra volver a redescubrir el valor que tienen estos pensamientos ancestrales para resolver los problemas del mundo de hoy. Así es. Así que la invitación queda hecha, sobre todo de parte de nuestro gran maestro acá, Enzo. Gracias, Enzo. Gracias, Gracias a Carolina. todos. Gracias por Y hasta la invitarme. próxima. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a ti. Chao, chao, chao a todos. Zaijian. 再见。